Nos dijeron que lo peor había pasado. Nos dijeron que las tasas bajarían y que los compradores volverían en masa. Pero los datos de febrero de 2026 acaban de salir y confirman exactamente lo contrario. El mayor colapso hipotecario en la historia de los Estados Unidos no solo continúa, acaba de empeorar drásticamente. Soy el tutor de casas, y lo que voy a mostrarte hoy no lo verás en las noticias de la televisión matutina. Mientras los medios tradicionales celebran una estabilización, los datos reales del mercado muestran que la demanda de compradores ha caído un 42% desde su pico, un nivel incluso peor que durante el crash de 2008. Estamos presenciando una huelga de compradores sin precedentes que está dejando a millones de vendedores atrapados en una realidad que se niegan a aceptar. Pero eso no es lo más aterrador. Hay una bomba de tiempo oculta en 3 estados específicos, lugares donde todos querían mudarse hace 2 años, que ahora están viendo cómo el patrimonio de los propietarios se evapora de la noche a la mañana. Si estás pensando en comprar, vender o simplemente sobrevivir a esta economía en 2026, necesitas ver este gráfico que te mostraré en los próximos minutos, porque podría salvarte de la ruina financiera. Antes de sumergirnos en los datos que los bancos no quieren que veas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana. Estamos analizando el mercado inmobiliario real sin filtros ni narrativas corporativas para proteger tu dinero. Dale al botón de suscripción ahora mismo, porque lo que viene va a cambiar tu perspectiva para siempre. Vamos directo al grano. Enero y febrero de 2026 han traído una realidad brutal. Según los últimos reportes de la Asociación Nacional de Realtors y datos de solicitudes hipotecarias, la demanda para comprar vivienda está en el suelo. No es una corrección suave, es un colapso. Fíjate en esto. La demanda está un 27% por debajo de los niveles prepandémicos. ¿Por qué? Porque la accesibilidad está matemáticamente rota. El pago hipotecario típico en Estados Unidos hoy, incluyendo impuestos y seguros, ronda los $2.700 mensuales. Eso representa el 37% del ingreso bruto del americano promedio. Estamos exactamente en el mismo nivel de asfixia financiera que vimos en la burbuja de 2006, justo antes de que todo explotara. Y aquí es donde entra la psicología del mercado, algo que como realtor veo todos los días. Los vendedores están en negación. Tienen sus casas listadas a precios de 2024, pensando que si esperan lo suficiente, llegará un comprador mágico. Pero la realidad es que el comprador no existe. Se han ido. Están de huelga. Lo que estamos viendo ahora es un fenómeno masivo de delisting o retirada de listas. En mercados como Miami, Denver y Austin, los vendedores prefieren retirar la casa del mercado antes que bajar el precio. Creen que tienen el control. Pero déjame decirte algo, el tiempo es el enemigo del vendedor en un mercado a la baja. Con los impuestos a la propiedad subiendo, los costos de seguro disparándose, especialmente en Florida y California, y las tasas de interés manteniéndose obstinadamente cerca o por encima del 6%, la capacidad de aguantar se está agotando. Imaginen esto, tienes una casa que no se vende, tu seguro acaba de subir $2,000 al año, y tu tasa de interés variable está a punto de ajustarse. Esa es la realidad silenciosa de miles de propietarios hoy mismo. Ahora, hablemos de lo que realmente está empezando a agrietar el sistema: el patrimonio negativo, o estar bajo el agua. Durante años, la narrativa fue: los precios de las casas nunca bajan, tienes plusvalía. Bueno, pregúntale eso a la gente en Lakeland, Florida, o en San Antonio, Texas. Los datos de ICE Mortgage Monitor para febrero de 2026 son alarmantes. En ciudades como Cape Coral y Northport, Florida, más del 10% de los hipotecados deben más al banco de lo que vale su casa hoy. En Austin, Texas, estamos viendo cifras similares. Esto no es una teoría, ya está sucediendo. Miren este ejemplo real de Ocala, Florida. Una casa vendida como nueva construcción en julio de 2022 por $364,000. Avancemos a agosto de 2025, se vendió por $224,000.
Eso es una pérdida de $140,000, un recorte del 40%. Y no es un caso aislado. Muchos dirán, pero eso es solo Florida. Error. Lo que estamos viendo en el Sunbelt es el canario en la mina de carbón. El contagio se está extendiendo hacia el oeste y, sorprendentemente, hacia el norte. Pero hay una trampa aún mayor para quienes piensan que el noreste o el medio oeste son refugios seguros. Hablaremos de esa burbuja silenciosa en un momento. El problema del patrimonio negativo es que elimina la opción de venta tradicional. Si debes $400,000, pero tu casa vale $350,000, no puedes vender a menos que traigas $50,000 en efectivo a la mesa de cierre. ¿Quién tiene ese dinero hoy en día? Nadie. Esto conduce inevitablemente a dos caminos: ejecuciones hipotecarias, foreclosures, o ventas cortas, short sales. Y a medida que estas propiedades de descuento inunden el mercado en 2026, arrastrarán hacia abajo el valor de las casas de los vecinos que sí tienen plusvalía. Es un efecto dominó. Pero si crees que el mercado residencial es el único problema, prepárate. El elefante en la habitación del que nadie quiere hablar en voz alta es el bien raíz comercial. En 2026 nos enfrentamos a un muro de vencimientos masivo. Miles de millones de dólares en préstamos comerciales, otorgados cuando las tasas eran prácticamente cero, vencen este año. Estos propietarios de edificios de oficinas, centros comerciales y complejos de apartamentos multifamiliares necesitan refinanciar. Pero ahora, las tasas son el doble o el triple, y sus edificios valen un 30 o 40% menos debido al trabajo remoto y al cambio en los hábitos de consumo. ¿Quién tiene estos préstamos? Los bancos regionales. Tus bancos locales. Si estos desarrolladores no pueden refinanciar, y muchos no podrán, entregarán las llaves al banco. Y el banco no quiere gestionar un edificio de oficinas vacío. Esto pone una presión inmensa sobre el sistema financiero, lo que a su vez endurece los criterios de préstamo para ti, el comprador de vivienda residencial. Es un círculo vicioso. Los bancos con miedo no prestan, y sin préstamos no hay ventas. Y aquí está el dato clave. La tasa de morosidad en préstamos multifamiliares, edificios de apartamentos, está subiendo más rápido que en cualquier otro sector. Los inversionistas que compraron complejos de apartamentos en 2021, proyectando subidas de alquiler infinitas, se han estrellado contra la pared de la realidad. Los inquilinos no pueden pagar más, y la oferta de nueva construcción está saturando el mercado. Hablemos de movimiento. La gente vota con los pies. Y en 2026, los patrones de migración nos cuentan una historia de desesperación económica. Sabemos que Nueva York, New Jersey y California siguen perdiendo población. La gente huye de los altos impuestos y el costo de vida. ¿Pero a dónde van? Durante la pandemia, todos iban a Florida y Texas. Pero los datos de 2025 y principios de 2026 muestran que la migración neta a Florida ha caído un 90% desde su pico. 90%. La gente ya no puede permitirse Florida. El paraíso se ha vuelto impagable. Y aquí está la sorpresa del 2026. El noreste y el medio oeste. Ciudades como Hartford, Connecticut, Buffalo, New York o incluso partes de Ohio. Los precios allí siguen subiendo y muchos creen que son mercados a prueba de balas. Cuidado. Mis análisis muestran que estas áreas se están volviendo peligrosamente sobrevaloradas. Hartford está un 15% sobrevalorado. Detroit, un 27%. ¿Por qué suben los precios allí? Porque es lo único que queda barato, pero es una ilusión. Estás comprando en el pico de un mercado secundario justo cuando la economía nacional se desacelera. Si compras ahora en el medio oeste pagando sobreprecio y con tasas del 6.5%, estás cometiendo el mismo error que cometieron los compradores en Austin en 2022. No persigas el mercado, deja que el mercado venga a ti. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? El colapso hipotecario no es un evento de un solo día, es un proceso lento y doloroso de desapalancamiento. Estamos en el año 4 de una crisis que podría durar una década. La demanda está rota, el inventario está atrapado y los precios en muchas áreas aún no reflejan la realidad económica. Si eres un vendedor en 2026, tienes que ser realista. El precio de 2022 ya no existe. Si necesitas vender, adelántate a la curva.
Baja el precio agresivamente ahora antes de que tus vecinos lo hagan y te quedes atrapado persiguiendo el mercado hacia abajo. Si eres un comprador, paciencia. La huelga de compradores está funcionando. Los inventarios están subiendo lentamente y la desesperación de los vendedores está empezando a notarse. Tienes el poder de negociación por primera vez en años. No te dejes presionar por el miedo a perderte algo, el FOMO. El único miedo que debes tener es el de pagar de más en un activo que se deprecia. La historia financiera nos enseña que después de cada gran fiesta viene una gran resaca. La fiesta del dinero gratis terminó hace mucho y ahora estamos limpiando el desastre. Pero en este caos hay oportunidad para aquellos que están informados, preparados y líquidos. Si este análisis te ha abierto los ojos, necesito que hagas dos cosas. Primero, comparte este video con alguien que esté pensando en comprar una casa. Podría salvarle la vida financiera. Segundo, suscríbete y activa las notificaciones. En el próximo video voy a desglosar las 5 ciudades específicas donde los precios caerán más del 20% antes de fin de año. No te lo querrás perder. Soy el tutor de casas. Mantente líquido, mantente inteligente y nos vemos en la próxima.